Compañera Alejandra Gallardo tuvo la oportunidad de conversar el pasado viernes con Carlos Girón Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Benito Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, sobre sus propuestas de gobierno. Escuchemos. Conversamos con el candidato a la alcaldía Benito Juárez. Él es Carlos Girón Gutiérrez por el Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, muchas gracias por conversar con las cámaras de Capital 21. A sus órdenes, Alejandra, a sus órdenes. Candidato, pues con la reforma política, la creación de la nueva Constitución en la Ciudad de México, aparece esta figura de la alcaldía. Pues antes de conocer sus propuestas, nos gustaría que nos platique para que la ciudadanía pues entienda un poco más de este cambio que vivirá la Ciudad de México con este proceso electoral. ¿Cuáles serán las atribuciones de esta figura, los alcaldes? Bueno, primeramente es una figura que es similar a una presidencia municipal, donde tendremos 10 concejales que servirán naturalmente como un cabildo en las presidencias municipales, es para que la gente tenga un símil. Y bueno, pues este tipo de administración nueva como alcalde refleja una mejor administración en cuestiones de transparencia desde mi punto de vista, porque los concejales, independientemente de que gane una planilla completa, que son 6 personas que vienen con el alcalde, hay otros partidos también que van a estar ahí. Pero esto refleja una forma de administrar mejor los recursos de la misma delegación o los recursos federales, que permitan que las partidas se apliquen donde debe ser, que tengamos una auditoría por parte de estos concejales. Son 6 concejalías en este caso, de esta demarcación en Benito Juárez, de las 56 colonias que tienen. Y entonces nos van a estar vigilando, son una especie de gente que permite o no permite aprobar algunos puntos que a propuesta de, en este caso el alcalde, se ponen a consideración de ellos, y naturalmente que esto permite que la administración sea muchísimo más transparente desde mi punto de vista. Es más complicado de lo que estoy diciendo, pero trato de simplificar para que la gente entienda, ¿no? Es un modelo que también se usa mucho en España. Y es un modelo allá, las municipalidades o las alcaldías vienen siendo pues prácticamente una diferencia muy radical a lo que es una delegación, porque ahora tendremos que hacer convenios de proximidad o convenios con nuestros vecinos, en este caso Tlalpan, Miguel Hidalgo, Coyoacán. Esos acuerdos son muy importantes porque las colindancias tienen mucho que ver de quién responsabiliza una cosa y quién la otra. Por eso hay que tener un trabajo de gobierno, un plan de gobierno muy establecido, que se tendrá que hacer en nuestro plan, en este nuevo plan de alcaldías, vamos. Candidato, hablemos ahora de esta alcaldía. Benito Juárez, usted pues nos decía, la camina, la recorre a pie. ¿Cuáles son las problemáticas que se han identificado? Tenemos una densidad aproximada de 14,000 personas por kilómetro cuadrado en Benito Juárez. Y esto permite que los servicios también se limiten muchísimo más. La escasez de agua es clara, porque hay muchas fugas, hace más de 50 años que no se hace infraestructura. Otro de los problemas graves es la seguridad. La seguridad ha disminuido de una manera muy significativa. Tan solo le cuento que el día de ayer yo tuve un asalto, ¿no? en una lechería en la colonia Nápoles. Y la verdad, pues uno se pone triste porque uno vive las mismas cosas que los ciudadanos. O sea, nosotros no somos ajenos a ese tipo de circunstancias. Y eso da una muestra de no estar una completa indiferencia de las autoridades. Si bien se necesitan para esta demarcación más de 300 policías por cada 100,000 habitantes, aquí no llegamos ni a 400. Entonces imagínese usted una población de casi 380,000 personas, la falta de seguridad que hay entre patrullas, respuesta inmediata, que las cámaras no sirven, que no hay una poda completamente bien establecida en programas claros después y antes de las lluvias, que las luminarias no están bien siempre en buen estado. Eso todo influye para la seguridad, sobre todo en la iluminación en la noche, ¿no? Un tema del que hemos escuchado, los vecinos también se han manifestado en contra, es pues el mal servicio, así lo manifiestan ellos, sí, de la recolección de basura precisamente claro, por la creciente de desarrollos inmobiliarios. Sí, por supuesto, pero los carros de basura no pasan ya como debieran de pasar, y después los carritos que vienen del departamento tienen sus zonas, y entonces ellos complican un poco más, porque si se les paga una cuota o un agradecimiento, por decirlo así, de 50 pesos a la semana, ellos tienen una ruta y se concretan a eso, y hay otras gentes que no. Las colindancias, por ejemplo, con el periférico, mucha gente no pasa por el periférico,
tráfico. Entonces, la acumulación de basura genera también pues mucha suciedad y genera que las coladeras se tapen, genera un pésimo proyecto en cuestiones de desasolve, porque no alcanzan a quitar esas hojas o los papeles, o en fin, no diga Tlalpan, porque Tlalpan es un mundo de prostitución tremenda y ahí hay una producción de basura muy fuerte, por los mercados también que generan eso. Candidato, pese a estas problemáticas que usted ya nos ha manifestado, como el desabasto de agua, la inseguridad, el gran creciente de los desarrollos inmobiliarios, también Benito Juárez ha sido una zona aspiracional para muchos, en la que algunos capitalinos incluso desearían mudarse por la cercanía con los servicios que hay, avenidas principales, y esto sin duda traerá pues un gran reto para el próximo alcalde de Benito Juárez. Hoy en día la movilidad es un punto muy importante. Aunque tenemos avenidas importantes, la disminución y desgraciadamente la mala planeación de la Ciudad de México por parte del gobierno ha sido pésimo. Y ese es otro que ha disminuido. Si antes caminábamos a 40 y caminamos a 20 kilómetros por hora. Entonces eso hace que la contaminación aumente, el calor mismo obviamente es agobiante, y en estos días, como estamos en esta ola de calor, bueno, pues es muy fuerte, ¿no? Candidato, nos mencionaba ya usted, supongo, algunos aspectos de su campaña, como la movilidad. ¿Cuáles son otros ejes que usted propone para los habitantes de Benito Juárez? Yo creo que la estabilidad y el equilibrio con el medio ambiente, la parte ambientalista me parece muy importante. Recuperar, por ejemplo, los mantos freáticos, tendremos que poner captadores de aguas pluviales para que podamos recuperar un poco de agua, al mismo tiempo tapar todas esas fugas que tenemos. Otra cosa que me preocupa mucho es el deporte. El deporte para mí es importantísimo, porque entre más deporte tengamos, menos problemas sociales tendremos. Esa es una regla que para mí... ¿Habitan muchos jóvenes en Benito Juárez? Muchos jóvenes y muchas escuelas que aunque no dependen de nosotros tendríamos que crear espacios lúdicos para que las escuelas tengan una actividad después de la escuela. Es deporte extraescolar, pero más que un deporte, educación física. Si yo no preparo a un joven para que tenga fuerza, resistencia, elasticidad, coordinación, ese tipo de cosas preparan a un joven para que haga un deporte. El deporte es estrictamente competencia, la educación física es formación, que permite hábitos que forman a la gente para que establezca en su futuro que ya vaya a correr, que use la bicicleta, que tenga un hábito recurrente que le permita una disciplina. Y eso es lo que forma el deporte, ¿no? Una disciplina muy fuerte. Candidato, pues antes de despedir esta entrevista, quisiera aprovechar las cámaras y los micrófonos de Capital 21 para emitir algún mensaje a los votantes de este distrito en Benito Juárez. Hoy en día estoy dedicado 100% al contacto ciudadano en una nueva forma de gobernar. Por eso quiero darle un girón este 1 de julio a la delegación Benito Juárez, y solamente ustedes marcarán la diferencia. Ya estuvo bien que en la política, cuando uno se desentiende de la política, siempre el resultado es ser gobernado por los peores hombres. Por eso es que quiero que le den un girón este 1 de julio a Carlos Girón por el PRI. Carlos Girón Gutiérrez, candidato por el Partido Revolucionario Institucional a dirigir la alcaldía Benito Juárez. Gracias por conversar con Capital 21. Gracias. Gracias. Continuamos. Muy amable.